Bienvenidos a nuestro taller número 3. Este va a estar dividido en dos partes por la importancia de este tema. Lo vamos a titular Planteando preguntas y actividades. Metacognición. El objetivo es reflexionar acerca de la importancia de la metacognición para mejorar la formulación de preguntas y actividades en el aula para lograr aprendizaje de calidad. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y para partir, vamos a iniciar con una reflexión. Son 3 preguntas muy importantes que muchas veces las pasamos por alto. Y yo creo que es la base de nuestro ejercicio pedagógico, la base de nuestra institución. ¿Qué es para ti el aprendizaje? Yo las voy a dejar planteadas, ¿cierto? Para que ustedes las reflexionen. ¿Qué entendemos institucionalmente por aprendizaje? ¿Cuál es la visión que tenemos a nivel institucional por aprendizaje cuando hablamos de aprendizaje de los estudiantes? Y por último, una pregunta. Si un estudiante sabe perfectamente los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y conduce de todas formas, ¿hubo aprendizaje realmente? ¿Por qué partir con esta reflexión acerca del aprendizaje? Porque cuando nosotros hacemos tareas, planificamos, preparamos las actividades, siempre tenemos que fijarnos en qué queremos conseguir finalmente, al final del proceso. Y cuando nosotros tenemos clara una idea de aprendizaje, yo puedo establecer mejores actividades, centrarme en aspectos más profundos. Si para mí el aprendizaje es la memorización, mis actividades van a estar enfocadas a eso, ¿ya? Entonces uno dice, sí, para mí es que ellos repitan lo que yo enseñé, mi calidad de actividades va a estar enfocada a eso y va a ser más limitada. Por eso es súper importante esta concepción de aprendizaje. Dice, ¿qué es la metacognición? Dice, es una concepción polifacética. Vamos a encontrar muchos significados, ¿ya? Pero vamos a trabajar con esta, que en el fondo, como la más recurrente, si bien hay varias percepciones de la metacognición, todas llegan como al mismo punto. Es solo que algunos le ponen más elementos, pero siempre va hacia lo mismo. Dice, la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos. Esa es como la base. Esa es la base de la metacognición, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos, es decir, el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si advierto que me resulta más fácil aprender A que B. Eso es un elemento que muchas veces no se trabaja. Los estudiantes como que no se detienen a pensar en eso y nosotros tampoco propiciamos esas instancias. Esto igual es un proceso que debiera iniciarse desde las etapas preescolar. Obviamente ahí va a ir graduándose, pero sí debieran ser conscientes ellos de cómo van aprendiendo. Según otros teóricos, se distinguen 3 componentes en la metacognición. Uno es el conocimiento declarativo, el saber qué, y se corresponde a todo aquel conocimiento que pueda explicitarse sobre lo que se sabe y lo que no se sabe. Por ejemplo, saber de qué manera uno se desempeña mejor ante una tarea. ¿Cómo hago mejor la suma? Me enseñaron 2 métodos. Yo si la hago así, funciona mejor. ¿Ya? Después tenemos el conocimiento procedimental. Es un saber cómo. Implica el conocimiento que se tiene sobre cómo utilizar diversas estrategias para abordar una tarea. Por ejemplo, conocer cómo tomar nota. Tengo que hacer esto.
Eso es el cómo, ¿ya? Y por último, el conocimiento condicional. ¿Cuándo y por qué utilizo una determinada estrategia? Si voy a leer para sacar un dato concreto, ¿cierto? Mi actitud puede ser igual que cuando estoy preparando una disertación. Cosas así, elementales. ¿Por qué sería importante fomentar la metacognición en el aula? La razón así como más fundamental tiene que ver con un factor social. Nosotros vivimos en una sociedad bombardeada de información. Y ahora más información y las noticias falsas y un montón de cosas. Entonces necesitamos transformar esta sociedad que es del conocimiento, de la sociedad de la información, perdón, traspasarla a la sociedad del conocimiento. Yo tengo esa información, pero ¿cómo la proceso? ¿Cómo la evalúo? ¿Cómo la reflexiono? Si a mí me hablan del calentamiento global, tengo la información, están los datos. ¿Cómo tomo esa información? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo evalúo yo? ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, en favor de evitar los efectos? ¿O qué estoy haciendo yo que fomente que estos efectos se adelanten, por ejemplo? Dice, para pasar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, es necesario reflexionar sobre los propios modos de pensar del sentido común, por lo que la capacidad metacognitiva se constituye una condición necesaria para hacerlo. ¿Cómo se puede fomentar la metacognición? Aquí también hay algunos teóricos que también dan sus claves. Dice, una, se debe informar a los alumnos de su beneficio, explicitando los propósitos de este tipo de enseñanza no tradicional. O sea, es explicarles, por ejemplo, por qué es importante esa ficha de clases que hacemos, por qué es importante la autoevaluación, que ellos se monitoreen, que sean sinceros al contestar. E ir explicándoselo. La enseñanza de las estrategias metacognitivas debe ser explícita, haciendo consciente a los estudiantes de sus propios procesos de pensamiento cuando se está resolviendo una tarea. Ir poniendo preguntas. No solo que lleguen a un resultado. ¿Qué hiciste? ¿Por qué tomaste eso con eso? ¿Ya? Que ellos vayan siendo conscientes del proceso. Esta forma de enseñanza debe ser mantenida en el tiempo y ser transversal a todas las asignaturas. Es decir, debiera ser institucional, una política institucional. Debiera estar reflejado en los PI de las escuelas. El docente debe modelar las estrategias metacognitivas, esto es verbalizarlas, haciendo visible su pensamiento en la clase, ofreciendo la oportunidad a los estudiantes de oír y aprender sobre cómo utilizar las estrategias. Nosotros tenemos que manejar esas estrategias y transmitirlas a nuestros estudiantes, ya sea de forma concreta, ¿cierto? A través de preguntas, a través de actividades, pero que estén. Veamos ahora algunas preguntas que promueven la metacognición. Aquí las vamos a ir nombrando. Son ejemplos que podemos ir incorporando en nuestras actividades. Preguntas sobre el conocimiento. ¿Qué conozco del tema? ¿Se acuerdan eso del qué sé? Conozco el significado de que yo sea consciente. ¿Cómo puedo relacionar esta información con conocimiento? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Cuánto aprendí sobre esto? Pues tenemos otras. Preguntas dirigidas hacia el proceso, hacia el cómo se hace. ¿Qué pasos debo seguir para? ¿En qué parte requerí más tiempo? ¿Cuánto comprendí de las instrucciones? ¿Qué estrategias has usado para resolverlo?
¿Qué dificultades has encontrado y cómo las has resuelto? El alumno va siendo consciente. Yo en algunos lineamientos esto también se ha mencionado. Preguntas que requieren precisión y exactitud, son más descriptivas. ¿De qué otra manera se podría haber hecho? ¿Hay otras opciones? Fíjense, hay otras opciones. Es más cerrada. Sí, no, ¿cierto? Pero ¿de qué otra manera se podría haber hecho? Es abierta, porque ella implica que hay otras opciones. ¿Estás seguro de tu afirmación? O sea, el alumno tiene que como hacer la reflexión. Sí, por esto. ¿Puedes precisar más tu respuesta cuando está incompleta? Uno dice, ¿la puedes precisar más? No. Alguien más que la pueda complementar. Y el apoyo. Preguntas abiertas para fomentar el pensamiento divergente. ¿Hay alguna otra respuesta o solución? ¿Cómo ha resuelto cada uno la dificultad? ¿Qué harías tú en situaciones semejantes? Ahí me faltó el signo de interrogación. ¿Por qué cada uno tiene respuestas distintas? Preguntas que promueven la metacognición para elegir estrategias alternativas. ¿Por qué has hecho eso así y no de otra manera? Lo haces consciente. Yo elegí esa forma por esto, otro. ¿Puede haber otras respuestas igualmente válidas? De nuevo, ahí. ¿Quieres discutir tu respuesta con la de tu compañero? ¿Alguien ha pensado en una solución distinta? No sé si ustedes recuerdan en una jornada que tuvimos con don Emilio, él hablaba de los quiebres, pero iba como algo más extremo. Pero nosotros también podemos hacer quiebres en la sala de clases con preguntas que sacan de lo cotidiano y que pueden ir enfocadas a esto. Por ejemplo, en un taller que le hizo a usted, si pudieras entrevistar al IVA, ¿qué pregunta le harías? Entonces, el alumno dice que, ¿cómo es? Lo quebramos, le sacamos del esquema. Pero al pensar en el IVA como ser personificado y qué le puedo preguntar, entra en juego sus conocimientos, su duda o lo que él sabe y se tiene que explicitar. Entonces, por mucho que sea una pregunta que uno diga ya, pero saca a flote hartas cosas y crea un quiebre si nosotros no le hacemos siempre la misma pregunta, el mismo tipo de situación. Pero esos son quiebres también que nosotros podemos hacer en el aula. Otras, preguntas que llevan al razonamiento. Tu respuesta está muy bien, pero ¿por qué está muy bien? Ya. No un pero negativo. ¿Por qué has escrito o dicho eso? Pero ahí teníamos que manejar harto el tono, porque si se lo dice, ¿por qué dijiste eso? Se puede malinterpretar, ¿verdad? ¿Qué tipo de razonamiento has utilizado? ¿Es lógico lo que afirmo? Ya por último, se detiene, piensa un poquito más y puede defender su postura o decir, me equivoqué en esto. Preguntas para comprobar hipótesis o insistir en el proceso. Yo lo pensaría mejor. ¿Quieres volver a probar? No, no pueden decir eso, es cierto. ¿Qué sucedería si en lugar de este dato usaras otro? ¿Qué funciones mentales hemos ejercitado con esta actividad? Ahora, el tipo de preguntas también va a estar dado por como el ámbito que estemos trabajando. Y estos son solo ejemplos. Preguntas para motivar la generalización. ¿Qué hacemos cuando comparamos, clasificamos? ¿Qué criterio hemos usado para tal cosa? A partir de estos ejemplos, ¿podemos decir algún principio importante? Por ejemplo, estamos trabajando reglas ortográficas.
Y no le damos la regla, le damos los ejercicios. Y al resolver el ejercicio puede llegar a una regla ortográfica. Y eso es generalización, crear hipótesis. Preguntas para estimular la reflexión y controlar la impulsividad. ¿Qué pasos debiste realizar para completar tu tarea? Hice esto y esto otro. ¿A qué se debió tu equivocación en caso de equivocarse? Porque hice esto y no esto otro. Si lo hubieras hecho distinto, ¿habrías ido más o menos rápido? También que evalúe si él utilizó el método que más le acomoda. ¿Quieres repetir lo que has dicho? ¿Podrías demostrarlo? Otras preguntas sobre las actitudes. ¿En qué soy sistemático? ¿Cuánto interés tengo en la tarea? ¿Dedico suficiente atención y concentración a lo que hago? ¿Cómo puedo concentrarme más? ¿Colaboro con mis compañeros en las tareas y trabajos asignados? ¿Qué rol asumo en los grupos de trabajo? ¿En qué puedo superarme? Su autoevaluación. Ahora bien, vamos a pasar a las tareas esta vez. Uno dice, escribe en los comentarios qué es para ti el aprendizaje. En el espacio de la tarea, ustedes van a escribir qué es para ti el aprendizaje. Cada uno pondrá ahí, si alguno le quiere comentar a lo otro, complementar lo que el otro dice, mejor, para crear una comunidad de aprendizaje. 2. Selecciona 2 categorías de las preguntas que vimos, ¿cierto? Que promueven la metacognición y formula 2 preguntas, una de cada categoría, con actividades concretas de tu disciplina. Y ahí la escribes también en los comentarios. Por ejemplo, preguntas dirigidas hacia el proceso. ¿Cómo puedes determinar el tipo de narrador en un cuento? Bien, nos vemos en la parte 2 del taller.